Buenas noches, hermanos. Vamos a aprovechar una noche más para seguir estudiando la primera carta de Pedro. Así que le voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias. Primera de Pedro. Ya es la tercera vez que nos reunimos para esto. No en la iglesia, pero sí en nuestros hogares. Yo desde mi casa, ustedes todos están en mi casa y yo estoy en la casa de todos. Y es una gran bendición poder tener estas plataformas para poder compartir la palabra de Dios, aprender todos juntos acerca de las verdades bíblicas. Hoy vamos a continuar, creo que hemos ido un poco paso por paso, versículo por versículo literalmente, pero hoy vamos a aprovechar y vamos a ver más, vamos a ver 3 versículos en esta noche, entonces vamos a ir cada vez agarrando un mejor ritmo, yendo un poco más rápido, pero sin perder la importancia que tiene la palabra de Dios y cada una de las palabras que están en los versículos que nos ha dejado nuestro Dios. Entonces, creo que ya estamos, espero que estemos todos listos ahí con nuestras Biblias. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a empezar orando, pidiéndole a Dios por esta noche, para que sea bendición para la vida de cada uno de nosotros. Padre, bueno, te damos gracias, Señor, porque por tu gracia, Señor, entendemos y hemos sido salvos, Señor, hemos entendido el plan de tu salvación. Te pedimos para que en esta noche podamos aprender un poco más acerca de tu palabra, Señor, qué nos dice, cómo nos lo dice, Señor, y la importancia que debe tener para nuestras vidas. Te pido para que siempre tengamos un corazón sensible y que esté dispuesto, Señor, para cambiar aquello que nos aleja de la perfección que tú quieres de nosotros, Padre. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a seguir leyendo la primera epístola de Pedro. Acompáñenme a leer los 5 primeros versículos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Así fue como terminamos la semana pasada. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y hermanos, espero que hayamos podido sacar el tiempo para darle gracias a Dios por su gracia, por ese regalo inmerecido que nos da a través de Jesús, que es la salvación, y que hayamos pensado en cómo podemos obedecer más a nuestro Dios, que es lo que estamos viendo la lección pasada, y que hayamos encontrado paz en la oración. Así fue como terminamos la semana pasada, pero vamos a continuar con los 3 siguientes versículos. Dicen: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvimos viendo la importancia de esos para, y solo vimos uno, el primero que se menciona en el versículo 2 del capítulo 1, y en estos 3 versículos hay 4 veces que se repite esta palabra, y vamos a estar desarrollándolo, pero vamos a empezar por la primera frase. Creo que cuando empecé a leerlo, leí varias veces, como ya les había comentado la vez pasada, leí varias veces la primera epístola de Pedro, y me llamó mucho la atención la frase que dice en el inicio del versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy interesante porque yo no estaba seguro para nada, realmente nunca había ahondado en la frase. Siempre me han llamado la atención ciertas frases que vienen en la Biblia porque son como raras. Yo decía, parecen esos dichos que podemos tener en nuestro país, y hay dichos en todos los países, y hay algunas frases o algunas secciones de la Biblia
que traen esas palabras que yo he dicho, bueno, eso parece que es como un dicho de ese tiempo, pero no estaba seguro para nada, no estaba seguro. Entonces me di a la tarea de buscar por qué dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es la única vez, aparecen 3 diferentes versículos esta frase, o frases que están muy similares a esta, y no los vamos a buscar, pero sí busqué alguna ayuda que nos pudiera guiar a qué significa. Bueno, William Barclay dice de esta frase que Pedro empieza con una doxología. Entonces ya empiezan las palabras raras. Esto es una definición, entonces obviamente es muy académico y trae palabras que son un poco complicadas. Doxología es, según el diccionario de Alfonso Lockhart, especie de fórmula mediante la cual se invita a la alabanza de la gloria de Dios. Casi siempre es una exhortación al ser humano. Entonces ahí viene la explicación de qué es doxología. Quería definirlo también porque es como esas definiciones que usted llega al diccionario y la definición misma usted no la entiende. Entonces hay que buscar como la definición de la definición. Empieza con una doxología. Entonces empieza con una fórmula mediante la cual se invita a la alabanza. Entonces esta frase que dice Pedro es una frase que invita a la alabanza de Dios. Es dirigida a Dios, pero es una doxología sui generis. Y seguimos con las palabras extrañas. Entonces, sui generis es dicho de una cosa, de un género o especie muy singular y excepcional. Entonces, esta frase que utiliza Pedro es de un género muy singular y excepcional. Y ya viene la definición más sencilla, que ya lo que acabamos de decir es que es una frase para alabar y exaltar a Dios. Y específicamente la que viene en 1 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 3, es excepcional y muy singular. ¿Por qué? Bueno, el contexto histórico dice, para los judíos, la manera más común de empezar una oración era, bendito eres tú, oh Señor, Rey del universo. Los cristianos asumieron esa oración, pero con una diferencia. Obviamente esa oración no es exactamente la que viene aquí, es claro. Entonces dice, los cristianos asumieron esa oración, pero con una diferencia. Empezaban, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos no oramos a un Dios distante y desconocido, sino al Dios que es como Jesús y a quien por medio de Jesucristo podemos acudir con confianza filial. Estuve leyendo justo hoy en la mañana acerca de el periodo intertestamental. Es el periodo que está entre el final del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y las enseñanzas persas hablaban de que Dios siempre está distante del humano. Y este distanciamiento que existía en la cultura pagana persa permaneció dentro de la cultura judía, y los fariseos y los escribas y todas las sectas que hay en el tiempo de Jesús tenían ese problema. Ellos no veían a Dios como alguien cercano. Es incluso cuando dice que Emmanuel, Dios con nosotros, para eso eso era muy raro. Dios estaba en el cielo y ellos aquí en la tierra. Y nunca iba a haber un acercamiento, porque Dios es sublime y no deja de serlo. Él es sublime, pero Él está cerca, Él es un Dios cercano. Por eso es que para ellos hubo tanto, por esto y otras razones, que no vamos a ahondar. Fue una discusión que tuvimos en la clase de teología y no nos vamos a meter ahí. Pero el hecho de que Jesús diga que es su Padre, por eso fue tan chocante para el tiempo y la época. Ellos no estaban acostumbrados nunca a ver a Dios como Padre. Siempre Dios estaba en otra esfera que era imposible de alcanzar. Pero nosotros los cristianos podemos adoptar esta misma frase: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y además, Dios nos hace, Jesús, a través de Jesús, nosotros también somos parte
de esta familia, de la familia celestial. Continuamos con el versículo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Como les estaba diciendo al principio, la semana pasada terminamos con 2 palabras: gracia y paz. Y vamos a ver una definición simplificada de gracia y también de misericordia. Y eso es algo que a mí siempre me ha ayudado. Yo, cuando me dicen misericordia, tengo que acordarme de la definición de una palabra para recordar la definición de la otra. Entonces, ahora con la edición van a ver qué pasa en mi mente. Gracia es que Dios sí nos da lo que no merecemos, porque por gracia sois salvos. Nosotros no merecíamos la salvación, pero por gracia recibimos ese don. Pero Dios nos dio la salvación. Y ahora misericordia es que Dios no nos da lo que sí merecemos. Nosotros merecemos el castigo por nuestros pecados, pero Dios no nos da ese castigo, y eso se llama misericordia. Entonces, gracia, Dios sí nos da lo que no merecemos, y misericordia es que Dios no nos da lo que sí merecemos. Y la misericordia de Dios es descrita de muchas formas a través de toda la Biblia. Se ve que la misericordia de Dios es rica, es abundante, grande y firme. Ahorita van a estar apareciendo los versículos donde se habla de la misericordia y se describe la misericordia de Dios de esta manera. También es eterna, entrañable. La misericordia de Dios es nueva cada mañana y alta como los cielos. También se describe que la misericordia de Dios es la que llena la tierra, está sobre todas sus obras y es su deleite, el deleite de Dios. Ahí están todos los versículos. No podemos ir a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque si no nos van a dar las 12 de la noche. Y más allá de quedarnos a altas horas de la noche estudiando la palabra de Dios, es que sería imposible subirlo. Entonces, si usted nada más le da pausa, puede revisar esos versículos y darse cuenta que cómo se describe la misericordia de Dios a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Continuamos. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Esta palabra siempre me hace pensar en la historia que aparece en Juan, el capítulo 3, el versículo 3. Vamos, acompáñenme a Juan 3:3. Obviamente no en cada frase o en cada palabra nos vamos a detener ampliamente, porque algunas son muy sencillas. Nos hizo renacer. ¿Qué es renacer? Es volver a nacer. Entonces, más allá que esa definición no hay. Pero Juan 3:3 es la historia que siempre recuerdo con esto. Y es cuando llega Nicodemo una noche a buscar a Jesús. Y dice Juan 3:3: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no renace no puede ver el reino de Dios. Este nuevo nacimiento cambia por completo la vida de la persona. Pasa de formar parte de la familia del diablo a la familia de Dios. En Juan 8:44, en unos capítulos más adelante, vemos a Jesús discutiendo con los doctores de la ley. Y dice Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces ahí Jesús se enfrenta a las personas de esa época con una realidad. Si uno no es de Dios, es del diablo. Pero también
en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces ahí vemos dos familias, la familia de Dios y la familia de Satanás. Y bueno, hermanos, quiero decirles, esto es muy sencillo y es lo primero que se enseña en el discipulado. El discipulado que damos en iglesia son 16 lecciones de doctrina, donde se le explica al nuevo creyente verdades básicas de la Biblia. Y esta es una verdad básica, es la primera lección del discipulado. Y habla de esta realidad, que hay dos familias. Usted necesita volver a nacer. Y ese renacer es ser salvo. Para dejar de pertenecer a la familia de Satanás y pertenecer a la familia de Dios. Volvamos a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? ¿Para qué Dios, según su grande misericordia, nos dio salvación? Y es lo que le da el nombre a la lección que estamos viendo hoy. Salvos para una esperanza viva. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Recordemos la definición del para. Denota el fin o término a que se encamina una acción. Significa que ahora, primero Pedro nos dijo, ustedes son salvos para obedecer. Y ahora él nos dice, ustedes han renacido, que es lo mismo que ser salvos, para una esperanza. ¿Qué es una esperanza? Es esperar con anhelo, expectación o confianza. Y hay muchas esperanzas. Usted puede levantarse cada día de su vida con la esperanza de salir y encontrar en la puerta de su casa un bolso con $1.000.000. Definitivamente usted se puede levantar así. Las probabilidades de que eso suceda son infinitamente minúsculas. Pero usted puede levantarse con esa esperanza. Usted puede ir y hacer un examen, terminar, entregarlo y tener la esperanza de que va a recibir una buena calificación. Pero esa esperanza es proporcional al esfuerzo realizado al momento de estudiar. Entonces, hay muchos tipos de esperanzas. Yo espero sacarme una buena nota. O yo espero pegarme en la lotería. O yo espero salir y que tenga un auto nuevo allá afuera para mí. Pero la certeza de esas esperanzas son muy diferentes. Ahora, la esperanza viva del creyente que ha vuelto a nacer por el sacrificio de Cristo en la cruz descansa en su resurrección. A diferencia de esas esperanzas que le estaba comentando antes, son esperanzas poco probables, son esperanzas que dependen de alguna cosa que uno haga, pero la esperanza que nos habla aquí dice que es una esperanza viva. Y dice el versículo, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, la esperanza viva del creyente que ha vuelto a nacer es por el sacrificio de Jesús en la cruz y descansa en su resurrección. ¿Por qué digo esto? La palabra aquí traducida como por puede también traducirse como mediante, a través, a causa o por conducto de. Y el versículo dice, para una esperanza viva, por la resurrección. Mediante la resurrección, a través de la resurrección, por causa de la resurrección, por conducto de la resurrección de Jesucristo de los muertos, es que tenemos esa esperanza viva.
El hermano Juan Luis nos estuvo compartiendo el domingo a las 5 de la mañana acerca de esta realidad. Y si usted no estuvo en ese mensaje, bueno, yo le digo, detenga aquí el video, vaya y escúchelo, porque él nos decía algo demasiado importante. Y voy a utilizar el mismo texto que él usó ese día. Acompáñeme a primera carta a los Corintios, el capítulo 15, los versículos del 16 al 19. Y el texto se explica solo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Aquí se está discutiendo acerca de la resurrección. Y la realidad es esta. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero no es así. Jesús se levantó de los muertos. La semana pasada les estaba contando acerca del castigo y lo que sufrió Jesús en la cruz y lo que provocó el derramamiento de su sangre sobre los hijos de Dios. Cómo nos limpia y nos cambia. Pero la esperanza descansa en la resurrección de Cristo de los muertos. Y si no resucitó, estamos en problemas. Nuestra esperanza de cada día está fundada en la certeza de la resurrección de Jesús como el Cristo. Y es sumamente importante que usted sepa y tenga esta seguridad. Y entonces continúa el texto y dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia. ¿Qué es una herencia? Bueno, la herencia terrenal siempre se devalúa. Y eso es algo muy importante. La herencia terrenal pierde valor. Pero la celestial, ¿cómo es? Me pone a pensar en las palabras de Jesús en la tierra, hablando a sus discípulos, en Mateo 6. Vamos a Mateo, el capítulo 6. Versículos 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Siempre ponemos más atención a la última frase, porque es la razón de lo que está hablando el Señor. Pero no deja de ser cierta las dos afirmaciones anteriores que Jesús hace. El enfoque del versículo es que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Pero hay dos verdades que Jesús afirma antes de esta. Y es que los tesoros en la tierra, la polilla y el orín los corrompen. Y los ladrones pueden minarlo y hurtarlo. Y la segunda es que en el cielo no hay ni polilla ni orín que corrompan. Y no hay ladrones que minen ni hurten. Entonces, la herencia que está en el cielo es muy diferente a la herencia terrenal. Nunca se me olvida, bueno, Dios nos dio la bendición hace unos años de que yo fui con mi papá a una oportunidad que se abrió en nuestra familia para poder tener un carro de agencia. Bueno, Dios proveyó milagrosamente para eso. Y de pura casualidad, bueno, Dios sabe por qué, no es casualidad. Yo pude acompañar a mi papá ese día a retirar el carro de la agencia. Y entonces nosotros fuimos. Y nunca se me olvida las palabras de mi papá en ese momento. Y nos montamos en el carro. Ahí nos sentaron en la recepción, nos trajeron una coquita cada uno y todo muy bonito, ¿verdad? Ahí usted lo trata como un rey, lo levantan y lo llevan. Llegamos, íbamos el carro recién lavado, 0 kilómetros, todo lo que usted quiera. Y en ese momento, yo estaba emocionado, la verdad. No siempre uno va a sacar un carro de agencia. Obviamente yo no estaba pagando, pero yo lo vi como si fuera mío. Y
siempre tengo las palabras de mi papá en mi mente en ese momento. Porque nos montamos al carro, salimos del portón y lo que me dijo fue, este carro en este momento ya vale la mitad. Solo porque acaba de salir de este lugar. Y eso siempre me ha traído a poner los pies en la tierra y decir, qué rápido. Es que son milésimas de segundo para que algo que en la tierra se le da mucho valor, pierda su valor en cualquier momento. Y eso es el tipo de herencias terrenales. Usted en este momento puede decir, bueno, voy a comprarme un auto, voy a comprarme esto y lo voy a dejar de herencia para mis hijos. Usted en ese momento puede tener 30 años. Dice la Biblia que los más fuertes llegan a 80, entonces en 50 años esa va a ser la herencia para su hijo, pero un carro que ya tenga 50 años ya no vale nada. Entonces vemos que la herencia terrenal es muy diferente a la celestial. Y Pedro amplía esta realidad bíblica en las siguientes palabras. Dice, volviendo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué significan estas palabras? Algo corruptible es propiamente agotarse o secarse, es decir, algo que se arruina. Pero la herencia que tenemos en los cielos es incorruptible. Nunca se va a agotar, nunca se va a secar y nunca se va a arruinar. Así es la herencia que está en los cielos. Incontaminada. Contaminar es eliminar la pureza, pervertir, romper o quebrantar. Pero la herencia de los cielos nunca pierde la pureza. Nunca se pervierte, nunca se rompe y nunca se quiebra, ni se quebranta. Siempre está en su estado perfecto. Porque es celestial, no es terrenal. Inmarcesible creo que es la palabra más extraña de todas. Algo marcesible es algo que se marchita. Y es la palabra más fácil para nosotros de entender. O algo que desaparece, desvanece, o que fallece o muere. Pero la herencia que está en el cielo, nunca le va a pasar algo de esto. Siempre se va a mantener vigorosa, viva. No va a secarse. Así de completa y segura es la herencia que tiene cada cristiano. Pero muchas veces nos olvidamos de lo más importante. Y es que la herencia no está aquí, sino en los cielos. Como les venía comentando, en algunos, los más fuertes, van a llegar a unos 80 años. Yo tengo 24, me falta camino para llegar a esa edad. 56 años. Pero tenemos que tener claro algo. Es el periodo más corto de la vida. Llegar a 80 años comparado con la eternidad celestial, donde gozaremos en la presencia de Dios de la herencia perfecta que nos ha estado esperando toda la vida por la certeza de la esperanza viva que tiene el creyente por la resurrección de Cristo de los muertos. Todas estas verdades las está exponiendo Pedro a un pueblo que está fuera de su tierra, que no tiene nada, pero que puede confiar en que tiene todo en el cielo, solo por Cristo. Y nos lo reafirma, reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia está ahí guardada por el mismo Dios que guarda al creyente, como continúa el versículo, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y termina con esta frase, para alcanzar la salvación que está preparada
dice el versículo 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa palabra manifestada habla acerca de revelada, enseñada. Usted y yo, espero, ya somos salvos. Y entendemos la salvación como la seguridad de que cuando muramos vamos a estar en el cielo. Pero cuando muramos, vamos a entender la salvación como la realidad de que estaremos perpetuamente en comunión verdadera con el Padre sin ningún pecado. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo, para alcanzar la salvación. Ya nosotros somos salvos y tenemos las arras del Espíritu, el adelanto. Pero cuando lleguemos allá, ya nuestra salvación y nuestra perfección va a ser completada, y vamos a tener un cuerpo semejante al de Jesús resucitado. Quiero terminar con esto. Normalmente he terminado con un versículo, pero esta vez quiero terminar con una canción. Dice, qué raro. Hay un cantante que a mí me gusta mucho, y en una de sus canciones tiene una frase que a mí me puso a pensar y quiero compartírsela. Bueno, este cantante se llama Seth Condrey y la canción se llama ¿Qué puede separarnos? Basado en el versículo que ¿qué puede separarnos del amor de Dios? Nada puede separarnos. Y en uno de los versos de la canción dice, al levantarse el velo, veremos ya sin fe, rodeados de tu gloria, en gozo viviré. En Hebreos, el capítulo 11, es Salón de la Fama de la Fe, todos lo conocemos. Y el versículo 1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra salvación es por gracia, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted y yo esperamos, pero no vemos. Tenemos certeza de lo que esperamos, pero no lo tenemos, no aún. Pero confiamos en que ahí está. Y lo que me asombra de esa frase, de ese verso, es que dice que al levantarse el velo, cuando ya nosotros estemos allá en la presencia de Cristo, veremos ya sin fe. Porque ya usted y yo no vamos a ocupar fe. Ya vamos a poder ver lo que tanto tiempo hemos esperado. Vamos a alcanzar aquello que está preparado para ser manifiesto en ese momento, al estar en la presencia de Dios. Rodeados de su gloria. En gozo vamos a estar viviendo eternamente en la presencia de Dios. Eso va a ser muy diferente. No lo entendemos, vea. Por más que anhelemos y que deseemos profundamente pensar cómo va a ser el cielo, no lo entendemos. Nuestra mente llena de pecado no nos va a permitir entender algo tan precioso y tan perfecto como estar en la presencia del Padre. Cuando ya podamos ver sin la fe, viéndolo a Él cara a cara, va a ser magnífico. No hay palabras para describirlo. Y esa es la esperanza viva que hemos usted y yo tener como creyentes. La esperanza de que, no importa lo que pase aquí, tengamos grandes herencias o tengamos poco, nuestra herencia está en el cielo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo usted y yo como cristianos con esa herencia? ¿Anhelamos? ¿Soñamos con el reino de Dios? ¿O vivimos más preocupados por tener herencias aquí en la tierra? Herencias que pierden su valor. ¿O invertimos en lo eterno y celestial? Usted y yo tenemos una esperanza viva. Una esperanza a través de la resurrección de Cristo. Podemos vivir como si esa esperanza fuera una realidad cada día. No solo cuando hay problemas, cada día.
invirtamos en lo eterno, en lo que tiene valor, en lo que no cambia, en lo que no se marchita, en lo que no se arruina, lo que no se corrompe, lo que no se contamina. Ahí es donde invierte una persona sabia, porque es donde está el valor verdadero, lo eterno, lo que es de Dios, no lo nuestro. Gracias a Dios por esa salvación y gracias a Dios porque somos salvos para una esperanza viva, porque Cristo vive. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por una salvación tan grande, porque día tras día nos damos cuenta, Señor, de que tu salvación no hay palabras para describirla. Gracias, Señor, porque podemos entrar a tu presencia y eres un Dios cercano, eres nuestro Padre Celestial, que nos elegiste, Señor, según tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo por nosotros y porque nos da certeza a través de su resurrección. Señor, ayúdanos a vivir vidas piadosas, vidas limpias, vidas que inviertan, Señor, en estar y anhelar tu reino. Ayúdanos a olvidarnos de lo terrenal, de lo que es pasajero, y a pensar cada día más en lo celestial y eterno. Gracias, Padre. En nombre de ti, amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos una vez más en el estudio que estamos llevando los miércoles. Es una gran bendición para mí el poder compartir la palabra de Dios. Recuerde poder estar siguiéndonos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube. Recordarles que, bueno, por asuntos técnicos, la plataforma que vamos a tener como la principal para subir los videos va a ser YouTube. Y esperamos siempre poder publicarlo en Facebook, pero no sabemos si va a estar listo para la hora indicada. Entonces sería muy bueno que usted pueda suscribirse al canal de YouTube. Hermanos, es una gran bendición poder estudiar la palabra de Dios y espero que podamos continuar yendo poco a poco a través de la carta de Primera de Pedro, aprendiendo de la palabra de Dios y de la gracia en la que usted y yo vivimos. Dios le bendiga. Esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor, adversidad, consolador. Cordero de mi salvación.